Muy buenos días, mis amados estudiantes. Les saluda nuevamente su profe Mr. Víctor, en esta ocasión para ver la secuencia número 29 titulada Regla de 3 compuesta. Como bien lo he podido decir, la palabra compuesta quiere decir algo que es un poco más complejo. ¿Y por qué va a ser más complejo? Porque evidentemente cuando nosotros veíamos regla de tres simple directa o simple inversa, solo estábamos tratando una situación a la vez. O las magnitudes se relacionaban directamente o se relacionaban inversamente. Pero cuando hablamos de regla de tres inversa, nosotros ya estamos haciendo una combinación entre las dos reglas de tres simples. Entonces veamos cómo sería. ¿Qué veremos? Un procedimiento para resolver problemas de proporcionalidad en los que intervienen tres o más magnitudes. Fíjense que acá ya hay tres o más magnitudes. Cuando hacíamos regla de tres simple directa o simple inversa, siempre teníamos solo dos magnitudes y las comparábamos. Aquí vamos a tener tres o más. Veamos entonces el concepto. Un problema en el que se relacionan tres o más magnitudes directa o inversamente proporcionales y que requiera encontrar uno de los valores se denomina un problema de regla de tres compuesta. Veamos esta situación problema. 15 amigos planean un paseo de 6 días con un presupuesto de 1.800.000. ¿Esto qué quiere decir? Que entre los 6 reúnen plata y al ser 6, entre los 15 amigos reúnen plata y pues reuniendo la plata de todos les da que necesitan 1.800.000 o gastan 1.800.000. Pero resulta que 5 de los amigos no van y los demás alargan el paseo 2 días más. Entonces, si no van 5 amigos, evidentemente, al ir menos amigos, pues el presupuesto va a ser menor, pero tienen que alargar el paseo 2 días más. Veamos a ver cómo se comportan esas magnitudes si las comparamos unas con las otras. ¿Cuál será ahora el presupuesto si sucede eso? Que la solución la podemos hacer en dos partes. ¿En qué significa que la resolvamos en dos partes? Que vamos a hacerlo tratando el problema como dos situaciones diferentes que luego vamos a combinar. Precisamente por eso se llama compuesta. Entonces, lo primero que debemos hacer para solucionar el problema es escribir la tabla, armar la tabla. Eso siempre es básico para que nosotros no tengamos confusiones a la hora de hacer los cálculos. Entonces, tenemos aquí la columna número de días, que son 6 días la primera situación y 8 días la segunda situación, porque recuerde que el problema decía que si alargó el pase de 2 días, entonces 6 más 2 sería 8. El número de personas, 15 cuando son 6 días y 10 cuando se alarga el pase de 2 días a 8, de 6 a 8. Y el dinero que ellos tienen cuando son 15 personas y 6 días es 1.800.000. Ese es el presupuesto o lo que pueden gastar esos 6 días con 15 personas. Ahora la pregunta es, si en vez de 15 personas son 10 y aparte de eso el número de días aumenta a 8, ¿cuánto dinero se va a requerir? Entonces veamos, la primera comparación sería dejar quieto el número de días y solamente comparar el número de personas con el dinero. Entonces vamos a hacer de cuenta que el paseo duró 6 días con 15 personas y se gastó 1.800.000 y que dejando los mismos 6 días, en vez de 15 personas son 10. O sea, me animo en la situación de que se fueron 5 personas, pero en vez de ponerse de fiesteros, alargar 2 días más el paseo, dejaron los mismos 6 días y dijeron, no, 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 quedémonos los mismos 6 días y entonces esto que hizo con las 10 personas. Entonces aquí lo que tenemos que analizar es cómo se comporta esta magnitud, número de personas con dinero, si es inverso o es directamente proporcional. Como pueden ver acá, es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque si son 15 personas y con 15 personas tiene un presupuesto de 1.800.000, pues al tener menos personas, pues se gasta menos dinero. Como van a haber menos personas, pues se gastan menos dinero. Y si aumentan las personas, pues también aumentaría el dinero. Por lo tanto, esto es una relación directa. Como es directa, pues simplemente nosotros solucionamos este problema como estamos acostumbrados a solucionar problemas de regla de tres simple directa. Acá lo plantean de esta manera, pero si usted ya tiene su propia forma de solucionarlo, con la que usted se siente cómodo y no se confunde, pues lo hace de la forma en que usted está acostumbrado a hacerlo. Aquí que plantean, acá dicen 15 es a 10 como 1.800.000 es a X y simplemente despejamos X. Al despejar la X en esta ecuación que se planteó, pues me dio que X vale 1.200.000. Usted lo puede ahí en este momento, si quiere pausar el video y solucionar ese problema con una regla de tres simple y directa como lo hace usted normalmente y verificar que evidentemente le tiene que dar 1.200.000. ¿Cómo lo hago yo o cómo les expliqué yo que lo hicieran? Como es una regla de tres simple y directa, entonces lo que hago es
una división entre las dos magnitudes que estoy tratando. Entonces, ¿qué haría yo acá? 1.200.000 dividido en 15, o sea, 1.200.000 sobre 15, 1.800.000 sobre 15, hago la primera relación aquí a la izquierda, es igual a x dividido en 10 o x sobre 10 y despejo de ahí la x. Me parece mucho más fácil despejar la x ahí porque la x estaría en la parte de arriba y simplemente mando el 10 a multiplicar al otro lado y hago las respectivas simplificaciones. Yo ya hice ese ejercicio aparte y efectivamente pues la x me dio 1.200.000. Entonces en este pedazo aquí pueden tomar esta forma de solucionarlo o pueden hacerlo como ustedes ya se acostumbran a hacer, la regla de 3 simple y directa. Ahí no habría ningún problema. Lo importante es llegar a la conclusión que x es 1.200.000. Ahora, ¿qué hago con ese 1.200.000? Pongan mucha atención en la siguiente parte. Fíjense que ahora lo que hicimos fue que dejamos las 10 personas quietas, como ya hallamos en el anterior paso, que con 10 personas se obtiene 1.200.000, entonces ahora lo que vamos a hacer es dejar el número de personas constantes para la que acabé de hallar, que era 10, y hago la comparación con las otras dos magnitudes, dinero y número de días. Como pueden ver, aquí con 10 personas, me gasté 1.200.000 en 6 días, eso lo hallamos en la primera parte, eso está clarísimo. Y ahora, ¿qué sucede? Si la alargo 2 días más, pero dejando las mismas 10 personas, ¿cuánto dinero voy a necesitar? Y aquí lo que tenemos que hacer es nuevamente hacer un problema en el que vamos a comparar el dinero con el número de días y dejo las personas quieticas. Me olvido de las personas por un momento, teniendo en cuenta que son 10, ¿no? Antes eran 15, pero ahora voy a tener en cuenta que son 10, pero dejo eso quieto y comparo estas dos de acá. Entonces, ¿cómo se comporta el dinero con el número de días? Si yo tengo, si yo me quedo 6 días en el paseo, me gasto 1.200.000. ¿Será que si me quedo 2 días más me voy a gastar el mismo dinero? Evidentemente no. Entre más alargue los días, pues más tengo que aumentar el presupuesto. Por lo tanto, esta también sería una relación directa. Mientras una aumenta, la otra aumenta también. Si la otra disminuye, pues la otra disminuye también. ¿Qué hacemos ahí? Pues de nuevo, solucionar la regla de 3 simple y directa, como ustedes están acostumbrados a solucionarla, como la han venido solucionando. Aquí la plantean de esta manera, 6 es a 8, como 1.200.000 es a y, despejan la y y les tiene que dar pues que es 1.600.000, que es el valor que me dio acá. Yo cómo lo hago, de nuevo como hice el anterior, como es simple y directa, cuando es simple y directa yo divido las dos magnitudes, el dinero y el número de días y planteo la ecuación. O sea, yo lo hubiera puesto así, 1.200.000 dividido en 6, o sea, 1.200.000 sobre 6, acá en el lado izquierdo del igual, eso es igual a y sobre 8, a y sobre 8. Despejo la y que me queda mucho más fácil porque ya está en la parte de arriba, entonces mando el 8 a multiplicar con la otra que estaba aquí ya planteada y hago la respectiva simplificación o división o multiplicación y obviamente me da 1.600.000. Vuelvo y juega, yo ya lo hice, me dio, perdón, 1.600.000, ya lo hice y me dieron los 1.600.000. Ahora lo que deben hacer ustedes en este momento es pausar el video y hacerlo de la manera como normalmente ustedes lo hacen y verificar que evidentemente les da 1.600.000. Listo, entonces ¿qué hacemos ahora con ese 1.600.000? Pues ese 1.600.000 obviamente iría ubicado acá donde está la y el 1.600.000, entonces ¿qué sería? Pues evidentemente el 1.600.000 sería la respuesta que estoy buscando, porque recuerden que la tabla, como estaba antes, aquí el signo de pregunta estaba donde estaba el 1.600.000 y era el valor que estaba buscando. Para 8 días, 10 personas se gasta 1.600.000. Fíjense que esa es la segunda parte, ella está, mire, 8 días, 10 personas y acá coloco el 1.600.000. Lo que habría que restaurar sería este de acá, 6 días, aquí ya no son 10 personas, sino son 15, y ya no es 1.200.000, sino 1.800.000. O sea, simplemente restauro la tabla como estaba porque lo que me hacía falta era aquí el valor donde está el signo de pregunta. Entonces, por eso la conclusión es esta aquí. Entonces, ¿cómo se lee esa conclusión? Mira, acá está, si las personas son 10 y los días son 8, el dinero necesario para el viaje es 1.600.000. Como digo, otra forma de decirlo podría ser, si alargo el paseo 2 días y se van 5 personas, el dinero que se requiere es 1.600.000. Ya es la manera como decirlo, aquí lo hicieron así, lo dijeron así, yo lo digo de esta manera. Lo importante es que lo que diga pues tenga coherencia y signifique lo mismo.
¿Qué es lo que hemos hecho en esta solución alternativa? Hemos armado de igual manera la tabla, pero en la columna central he colocado la incógnita, la magnitud que contiene la incógnita. Entonces acá tenemos que el dinero necesario para 6 días de paseo con 15 personas es 1.800.000, mientras que para 8 días de paseo y 10 personas no lo sé. Entonces esa es la tablita que voy a armar. Fíjense que con respecto a la otra solamente he puesto donde está la incógnita, la he puesto en la parte central. ¿Por qué la he puesto en la parte central? Porque como la incógnita la tengo que relacionar con cada una de las otras dos magnitudes, pues al tenerlas una al lado de la otra en ambos lados, pues digamos que es más intuitivo tener que comparar esta con esta y luego esta con esta. No es más razón. ¿Que la puede dejar en otra columna? Claro que se puede dejar en otra columna. Solamente es como una estrategia para organizar los datos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Lo que vamos a hacer ahora es que consideremos que el número de días no cambia. Las magnitudes número de amigos que van y dinero necesario son directamente proporcionales. Bueno, ese análisis ya lo habíamos hecho porque son directamente proporcionales. Y ahora lo que hacen aquí es por cuál número tengo que multiplicar el 15 para que me dé 10. Y la respuesta es 2 tercios. Si yo multiplico 15 por 2 tercios, me da 10. Ese valor por el que encontré que debo multiplicar el 15 para que me dé 10 es el valor que debo multiplicar el 1.800.000. Fíjense acá. Entonces, como 15 lo he multiplicado por 2 tercios para que se convierta en 10, pues el 1.800.000 también lo tendría que multiplicar por 2 tercios para que la proporción se mantenga. Entonces, al hacer esa operación, me da que 1.800.000 es por 2 tercios es igual a 1.200.000. Pero fíjense que al hacer esa operación he dejado los días de paseo, los he dejado constantes. Como estaba haciendo la operación para 6 días de paseos, entonces aquí en el segundo término de la segunda fila de los días de paseo se mantuvo el 6 constante. Entonces la tabla me quedó rellena así. El paso número 3 que sería pues hacer lo mismo, pero entonces fíjese que en el paso 2 yo he encontrado que 1.200.000 es para 10 personas. Entonces, cuando paso a comparar con la otra magnitud, pues las 10 personas que tenía ahí en el anterior, miren, estas 10 personas con las que me sirvieron para allá de 1.200.000, esas 10 personas las voy a dejar fijas y las coloco en la parte de arriba, las repito, y entonces el 1.200.000 que hallé lo coloco en la parte de arriba y ahora la incógnita vendría a estar acá en el mismo lugar donde estaba, pero fíjense que antes aquí era el 1.800.000, pero ese 1.800.000 lo cambié por 1.200.000, que fue la que acabé de hallar. Entonces la que acabé de hallar la coloco acá arriba, dejo fijo los amigos con la anterior, eran 10, lo dejo fijo, y ahora vuelvo y analizo el problema. Si tengo 1.200.000 y se necesitan 6 días de paseo, o con los 6 días de paseo gasto 1.200.000, con 8 días de paseo, ¿cuánto gastaré? De nuevo, eso es un problema de proporcionalidad directa con regla de 3 simple y directa. Y me hago la misma pregunta. ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 6 para que me dé 8? Entonces hago esa pequeña ecuación y me da que es 4 tercios. Entonces 4 tercios multiplicado por 6 me daría 8. Entonces pueden hacer esa comprobación. Entonces, como para que el 6 se convirtiera en 8 tuve que multiplicarlo por 4 tercios, entonces el 1.200.000 también lo tengo que multiplicar por 4 tercios y al hacer esa operación me da 1.600.000. Bueno, acá se les falta un cerito, debe ser un problema acá de la digitación, pero acá es 1.600.000, les faltó solamente un cero. Y nuevamente, pues entonces ya he completado la tabla. Mira, acá me quedaron el 1.600.000. Entonces lo único que tengo que hacer es restaurar la tabla como estaba antes y me quedó 6, 8, 1.200.000, 1.600.000, 10 y 10. Entonces fíjense que acá me quedó que esa sería la respuesta. Aquí pues podría volver a colocar la tabla original que sería 1.800.000, y acá 8 y acá 15, perdón, que los 1.800.000 era con 15, pero bueno, como la respuesta ya es 1.600.000, pues ahí la dejaron así. Entonces la respuesta sería que con 8 días, con 2 días más de paseo se necesitarían 1.600.000 si se van 5 amigos, porque recuerden que era 15, quedaron 10. Y listo. Entonces ahí ya tendríamos las dos maneras de hacerlo. Ustedes lo analizan, ven el video, miran cuál les parece más fácil para ustedes y esa sería la estrategia que escogerían.
Y pues obviamente acá la conclusión sería que para la solución del problema de regla de tres compuesta pueden usarse proporciones o procedimientos asociados a la proporcional directa o inversa según corresponda. Básicamente lo que acabamos de hacer. Pero no nos vamos a quedar ahí, chicos. Acá en el libro físico me proponen una tercera forma de hacerlo, que es armando una tabla. También, obviamente, fíjense que donde está en esta situación, que es tiempo en día, número de ayudantes y tiempo de trabajo diario, han dejado acá la incógnita en la columna central como la última estrategia, pero acá lo que han hecho es que lo hacemos de un solo tirón, una sola ecuación, en la que miramos cómo se comporta, si es inversa o es directa, y luego hacemos una sola ecuación y lo que hacemos es despejar de ahí. Esta manera de hacerlo está interesante porque lo podemos hacer de un solo tirón sin hacerlo por partes, pero entonces yo les quiero dejar esto como trabajo autónomo, como parte del trabajo autónomo, que revisen el procedimiento que hicieron acá en este problema, que miren cómo fue que obtuvieron este 20 80avos, 4 sobre x, 4 sobre 2, que traten de deducir cómo lo hicieron, y la próxima clase lo comentaremos. No creo, no sé si es en vivo, pues lo comentaremos en vivo, si no, pues en el trabajo autónomo de la corrección lo plantearíamos también para que tengan las tres estrategias y ustedes escojan la que les parezca mejor. Pero la idea o el reto que les dejo es que ustedes miren este ejemplo y miren a ver cómo lo plantean y pues ya ustedes decían, no, yo me confundo menos haciéndolo por partes o me confundo menos haciéndolo un solo tirón. Lo importante es que el proceso cognitivo pues les quede en la cabeza, no se les olvide, porque si intentan aprenderse algo que no entienden, pues obviamente lo van a olvidar. Acá me muestran otro ejemplo y lo mismo, lo hacen de un solo tirón y fíjense que acá es muy importante este método porque ya lo hice yo por mi parte, lo hice por partes y obviamente tendría que hacerlo en tres partes. Primero comparo este con este, dejando estos dos fijos, luego comparo este con este, dejando estos dos fijos y luego comparo este con este, dejando estos dos fijos. O sea, toca hacer tres partes, hay que hacerlo en tres partes. ¿Sale difícil? No, un poquito más extenso, pero realmente no es difícil, las operaciones son sencillas, solo que es un poquito más extenso y hay que hacerlo con más cuidado para no irse a confundir. Hay que tener claro cómo se comportan las magnitudes, si son inversas, si son directas, para poder hacer las proporciones bien y da lo mismo, en esencia da lo mismo. Entonces, de nuevo, miren aquí el problema, aquí está planteado paso por paso, cómo se plantean estos números de acá. Fíjense que me sale una sola ecuación de un solo tirón, soluciono esa ecuación despejando x y llego a la conclusión acá. Entonces, pues con eso terminaríamos la explicación de la clase de hoy. Solo faltaría pues proponerle los ejercicios de la actividad de aprendizaje. Veamos a ver. Bueno, nos encontramos en la página 91 de su libro de actividades, regla 3 compuesta, secuencia 29. Vamos a hacer entonces el punto número 3, dice plantea el enunciado que describe la situación que se presenta en la tabla 1 y luego solucionalo. Entonces acá es escribir cómo sería el enunciado, cómo plantearías el problema teniendo los datos. Pues lo piensan por un momento y escriben cómo será el enunciado del problema. Se puede deducir fácilmente teniendo acá pues las tres magnitudes, número de trabajadores, número de surcos que hacen esos trabajadores y el tiempo en días que se demoran en hacerlo. Hagan de cuenta que son trabajadores que están excavando, haciendo una excavación para meter tuberías subterráneas. A eso se refiere con los surcos, a la excavación que ellos tienen que hacer. Bueno, el punto número 4 lo vamos a hacer también. Dice, el espacio recorrido por un automóvil depende de la velocidad y el tiempo. Determina cómo varían las siguientes magnitudes. O sea, cómo se comporta el espacio con respecto al tiempo, cómo se comporta la velocidad con respecto al espacio, cómo se comporta la velocidad con respecto al tiempo. O sea, si son directas o si son inversamente proporcionales. Eh, Vamos a hacer del punto 6, vamos a hacer el literal A. Fíjense que este es un problema en el que ya hay cuatro magnitudes, ya no son tres, es un poquito más complejo. Si hay cuatro magnitudes, entonces para resolver este problema 6A, recomendado 100% revisar el segundo ejemplo del libro de contenidos, el que les puse al final, el de la siguiente página, que también tiene la misma cantidad de magnitudes. Fíjense cómo lo resolvieron ahí y traten de resolverlo de la misma manera o simplemente solucionenlo por partes como lo hice en la explicación. Ya ustedes deciden, pero yo les recomiendo pues probar ambas cosas para poder interiorizar mejor. Y pues podemos dejarlo por ahí
para que se concentren en hacerlo bien despacio, ojalá hacerlo de las dos maneras. Entonces vamos a dejar solamente esos ejercicios y cuando lo grabemos o cuando les grabe la clase, no sé si coincide con una grabación o cuando lo veamos en vivo, pues entonces lo vamos a desglosar pedazo a pedazo para que quede completamente claro. Entonces con esto me despido chicos, les mando un abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.